Bienvenidos a Enfoque Matinal. Es un placer para nosotros saludarles. Muy temprano nos permiten estar aquí ahora como unos bien llegados invasores, pero hace un tiempo que eso ya cae mejor en categoría de familia para presentarlo con cariño. Aquí estamos Nelson Rodríguez, Pablo Macchini, Adis Burgos, una servidora, en la responsabilidad de la información. Queridos, buenos días. Adis, te faltó algo. Dime a ver. Jóvenes, buenos días. Pero ustedes, pero hoy están más bonitos, yo no sé, como que les brilla la cara. Y esto, yo no sé, va para largo, así que me gusta la dosis. Están bonitos, los veo que no han engordado, así que sí. Esto va bien, esto va bien. Ustedes saben que, Nelson, buenos días, caramba. Buenos días, Macchini. Todo en orden por aquí. Adis no había nacido, pero tú y yo sí estábamos ahí cuando en Tres Patines había un momento donde le decían a Mamita y a Tres Patines, pero ¿y este señor quién es? No, él llegó un día, entró y ya le decimos familia, pero ¿quién es? No, nosotros no sabemos, llegó y entró y se quedó ahí. Pues así estamos nosotros. No, pero bueno, no estoy bromeando, es una gran verdad. Los quiero halagar. Ustedes están en casa confinados responsablemente y los veo igualitos, no me han echado libras de más y eso es una cosa muy grande en este tiempo. Yo me peso todos los días para mantener el control. Recorriendo Arroyo Hondo todos los días. No, pero realmente lo de bonito, te agradezco el halago. Sí, sí, ya está pasando ahí. Mucha generosidad de tu parte. Pero lo del peso sí, se mantiene igualito desde hace un mes. Bueno, eso indica que no se están haciendo desarreglos. La cena. Aquí estamos con las riendas tensas y refrenando el vuelo. ¿Se acuerda, Macchini, a León Felipe? ¡Wow! Creo que él tiene esa parte de esa cita, de las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque dice el poeta español, porque no es lo que importa llegar pronto ni solo, sino llegar con todos y a tiempo. Y así es que nosotros estamos aquí, ver cómo llegamos todos juntos. Y comencé poético con León Felipe. Porque hoy, señores, es el Día Internacional del Libro. El pobre libro, sí, que junto a las librerías ha sido otra de las víctimas del COVID-19. Si ustedes echan un vistazo a nivel mundial, el signo es suspensiones de ferias, muy pocas novedades editoriales, porque no hay condiciones para conocer nuevos títulos. Y con las ventas que apenas sobreviven por internet. Hoy, 23 de abril, sí, es el día señalado para comenzar la Feria Internacional del Libro en República Dominicana. Ustedes saben que fue una de las primeras suspensiones que se hizo, pero yo aspiro a que en el curso del día el Ministerio de Cultura se deje sentir, puede hacer algún homenaje o inventarse algo virtual, una charla, conversatorio, cualquier iniciativa, por simple que fuere, para recordarnos que hoy es el Día Internacional del Libro. No sé cómo andamos en la República Dominicana de lectura. Estuve buscando datos y no hay datos recientes. No. Hace quizás 15 años el Centro de Estudios de estas cosas de Funglode, que asesora a José Rafael La Antigua, hizo un documento interesantísimo y andábamos por 34 por 100,000. No creo que eso haya mejorado mucho. Sí. Bueno, sí, recuerdo ese estudio de Funglode. Sí. En la encuesta nacional de hogares, en la más reciente, no encuentro el dato, pero encontré una del 2010 que indica que solo el 45% de los dominicanos dedica al menos una hora por semana a leer un libro, revista, periódico o portal web. O sea, una hora por semana. Eso debe ser 45 por 100,000, Nelson. ¿Sí? No, el 45% de los dominicanos es que dice el dato pero una hora por semana, Macchini. Pero bien, revisen en Hogar 2010, pero donde voy es que hay que incentivar la lectura
incluso uno viene de una generación que estaba muy próxima a los libros, ahora se lee poco. Yo me conformo que la gente lea. ¿Tú te acuerdas las elecciones de Ryder Díez, McKinney? Oh, no. Todavía la veo yo. Citas citables, ¿tú recuerdas? Sí, yo todavía lo veo en los tramos de algún supermercado. Porque se lean una novelita de vaquero. No lo digo en tono despectivo ni nada por el estilo, pero es que realmente se lee muy poco en la República Dominicana y la situación es de tal deterioro que ya hasta las noticias son memes, aquí los memes, o sea, se hace una noticia de un meme, una cosa así. Pero bien, no es para lamentarnos, sino para resaltar que es el Día Internacional del Libro. Nelson, aunque sí, tengo que hacerle reconocimiento a la juventud, porque los mayores a veces somos injustos con la juventud en esto de la lectura. Y ellos, uno nota como que no leen. Por ejemplo, a mis hijas, yo las corrompía. Yo era, bueno, hay helado si se leen ese libro. Hay tal cosa si se leen ese libro. Pasaron los años y yo no las veo con libros de papel. Pero entonces, cuando converso, ellas me explican. No, es que nosotros no leemos libros en papel. Todo está en el iPad. Incluso una comenzó a estudiar Derecho y yo fui todo orondo a la librería. ¿Cuáles son los libros que la niña mía va a decir? No, que no necesito ninguno. Todos están en mi iPad, Pablo. Entonces, hay que entender a la juventud que ellos sí están leyendo, quizás más que nosotros, pero leen cosas diferentes a nosotros. Lo que pasa es que también que se ha ampliado la cobertura de la lectura. Eso en defensa de mis Paola y de los muchachos jóvenes. Bueno, eso es así por allá, pero yo insisto, que se lea cualquier cosa. Además de la selección, ¿no te acuerdas de las novelitas de vaquero? De Marcial Lafuente Estefanía. Eso era poesía pura. Pero mire, dejemos el libro un ratico y vamos a comenzar saludando el aporte que hizo el Aeropuerto Internacional del Cibao de $1 millón a la lucha contra el coronavirus. Y es muy importante que lo haga un aeropuerto porque esa ha sido una de las actividades, la aeronavegación, más afectada con el cierre de operaciones, incluso en República Dominicana. Recuérdense el decreto del presidente Medina, lo primero que hizo fue cerrar la República Dominicana por tierra, mar y aire. Entonces que el aeropuerto, que está paralizado, que está en cero, ahí la aguja de las finanzas no se mueve. ¿Dónde $1 millón de dólares? O sea, estamos hablando de más de 53 millones de pesos. Entonces, el saludo. 55 millones. 55 para redondear. Un saludo al ingeniero Félix García, el amigo Felito, él es el presidente del Consejo de Administración del aeropuerto. Hizo el anuncio ayer a nombre de los miembros del Consejo. Entonces ese $1 millón va a ir directamente para el apoyo del coronavirus, en la compra de mascarillas, trajes y todo ese tipo de cosas. Pero adicionalmente hubo una donación de 400 pruebas rápidas que van a ser administradas por el HOMS, el Hospital Metropolitano, y también por el Hospital Presidente Estrella Ureña, y con las salvedades que deben ser destinadas a personas de escasos recursos económicos de Santiago y zonas aledañas. Claro, las autoridades son las que disponen, pero ese tipo de donación se amarra siempre para la comunidad de uno. Entonces, el saludo pues a la gente del Aeropuerto Internacional del Cibao por esa vigorosa donación. Permítanme cruzar por la vía positiva algunas cifras que dan señales de que hay avance en la lucha contra el COVID-19 en la República Dominicana. Amanecí un poquito positivo hoy, entonces déjame cruzar. Tómate todo el tiempo que necesites. Adi y yo te esperamos, no te apures. Si estás optimista hoy, dale claro. No, y por favor, que contagie. No, porque realmente a veces nos cae un tremendismo y una fatalidad a nosotros. Entonces estuve buscando algunos de los indicadores oficiales, o sea, que se emplean a nivel mundial, para ver cómo anda la lucha contra el COVID. Y yo vi, el ministro dio unos datos ayer en la mañana, que realmente estamos bien en lo siguiente. O sea, tenemos más recuperados que fallecidos.
Hasta ayer había 581 recuperados y 260 fallecidos. O sea, casi dobla el número de recuperados. Y en cuanto a los casos confirmados y descartados, hay 5.300 confirmados y 12.961 descartados, el doble. Pero un dato cualitativo es el número de camas, que es suficiente. Decía el ministro ayer que hay 2.139 camas disponibles, lo mismo que ventiladores, para afrontar cualquier emergencia. Acá hay 102 ventiladores. O sea, en total suman 2.587 camas y hay 448 que están siendo ocupadas. Por eso se habla de 2.100 y tanto disponibles. Y de los ventiladores hay 134 y están siendo ocupados solo 32, es decir, que hay 102 ventiladores disponibles. Es lo mismo que se está reduciendo, y eso también es muy cualitativo, la cantidad de pacientes en UCI, por lo que hay más disponibilidad de camas. Hasta ayer, en las unidades de cuidados intensivos, se totalizaban 131 camas, de las que 41 están siendo ocupadas, por lo que hay 90 disponibles. O sea, como nos están diciendo esas cifras, y nos lo han dicho las autoridades, que entre lunes y martes próximo, la cantidad de pruebas se van a multiplicar. Yo creo que a mediados de la semana que viene, el país podría estar en capacidad de tener una idea de cómo vamos y lo más importante, de hacia dónde vamos. Eso es importante, ese dato, porque recuerden, el jueves próximo, que contaremos a 30, vence el plazo de la cuarentena y del toque de queda, y es mucha la expectativa que existe de si ese día vamos a cantar. Oiga, McKinney, usted que es muy aficionado a la música, si el jueves que viene nosotros vamos a cantar con Wilfrido Vargas, ¿te acuerdas de este merengue vocalizado por Ruby Pérez? ¿Seguimos? No, paramos, sí. Yo no sé yo no sé qué ustedes creen y qué creen los amigos televidentes, si seguiremos o pararemos. Yo creo que vamos a seguir, pero esperemos al jueves, McKinney. Sí, bueno, el presidente tiene hasta el sábado para decidir, pero ayer hubo un encuentro del presidente, los funcionarios del área de la salud y el ministro de Defensa y el jefe de la policía con un grupo de periodistas por la puesta en marcha del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia. Más fácil, el C5I, que eso es del Ministerio de Defensa, y a los que estuvimos cerca de visitar el centro de la KGB, de la CIA, y nunca lo logramos, pues yo le dije al ministro, caramba, ministro, algo es algo. Porque lo cierto es que esto del C5 es algo impresionante. Yo diría que es una especie como de baneo primermundista que nos hemos dado los dominicanos en el mejor momento, justo cuando más lo necesitamos. ¿De qué se trata esto del C5? Y sencillamente de reunir a todos los centros de información del Estado, ampliarlos, profundizarlos, para a partir de recopilar datos en vivo, en el minuto a minuto, pues poder crear modelos predictivos. Eso de modelos predictivos es muy fino, lo que quiere decir predecir cosas, pero además tener información a la mano. Por ejemplo, en este momento, en el HOMS, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos hay libres? ¿Cuántas habitaciones disponibles hay ahora mismo en el Estrella Ureña? O sea, el Estado, en una pantalla inmensa que ustedes pueden ver ahí, pues tiene toda la información minuto a minuto. Por ejemplo, el Estado sabe minuto a minuto que en el área, es un ejemplo de Herrera, por ejemplo, está muy rojo porque según van apareciendo muchos casos, es un ejemplo, en Herrera esa área se va poniendo roja. Entonces, esto es una maravilla porque es la parte que nos faltaba apretar. Nosotros hemos ido avanzando con lo de las pruebas. Ahora se sabe que lo de las pruebas, más que no tener pruebas, el gran problema era la capacidad que tenía el sector público y el privado para realizar esas pruebas.
Recuerden que comenzaron con Doña Amadita, que es el gran laboratorio de toda la vida, y con el de referencia. Ahora también está el de Patria Rivas y el del Estado. Pero no, el problema no era tanto el número, el disponer de las pruebas como el hacerlas. Entonces, eso se fue mejorando. Como se ha ido mejorando con todas nuestras protestas por aquí, a Nelson, por el asunto del distanciamiento. Y hay que seguir apretando por ahí. Pero nos faltaba el uso de la tecnología, porque hoy en el mundo se ganan elecciones, como el caso de Donald Trump, o se ganan plebiscitos como el Brexit en Reino Unido, a partir del Big Data. ¿Y qué es el Big Data? Eso que está haciendo el Estado Dominicano en el C5I. Es decir, tenerlo todo lo que dispone, por ejemplo, todas las cámaras del 911 conectado con las cámaras del Ministerio de Defensa, conectado con la información del COE. Eso tiene una validez terrible. Y decir que yo estuve conversando con el ministro y la disposición de lo que se trata es que los medios de comunicación, por lo menos en parte, porque aquí hay partes que tienen que ver con la seguridad nacional, tengan los medios de comunicación. CDN puede conectarse y decir eso que yo acabo de... En el Darío Contreras, no lo lleven ahí porque ahí nada más quedan 2 unidades de cuidado intensivo, por ejemplo. Entonces, que los medios de comunicación tengan eso es también muy importante porque se lo comunican a la población. Entonces, que nosotros podamos disponer de lo que se llama en el mundo el Big Data, es decir, los datos de que, miren, eso no lo dijeron ellos, eso se lo digo yo. Por ejemplo, centros como ese, aunque ellos dicen que no, pueden ubicar a uno hasta por el uso de las tarjetas. ¿Dónde yo he estado? Maquinini, pero tú pagaste una estadía en Casa Bonita, en Barahona, el fin de semana pasado. Por consiguiente, tú estabas en Barahona. Y en tal lugar que tú... O sea, es fácil. La utilidad de esto es maravillosa. Y por eso uno quiere saludar muy especialmente esta iniciativa de algo que necesitábamos mucho. Y otro aspecto es saludar al presidente Medina. Usted ve, presidente Medina, que nosotros nos portamos bien. Éramos pocos y además un grupo muy variopinto. O sea, ahí estaba mi querida Amelia de Chance, estaba Fausto Rosario, estaba Alicia Ortega, Albanelli familia de CDN, José Monegro, Geraldino González, Martín Esposo. O sea, ahí estaban de todas las tendencias, preferencias, ideologías, pensamientos, y se conversó una muy buena parte, saludos a José Monegro, que rompió el hielo, con el presidente Danilo Medina. Y creo que fue muy fructífero, el país lo ha visto, ese diálogo con el presidente, para que usted vea, presidente, que nosotros somos bien. O sea, Amelia hizo varias preguntas, o sea, quedó muy bien este tipo de encuentro con en ocasión de la puesta en circulación del C5I. Pero reitero las gracias por la invitación, pero el agradecimiento al Ministerio de Defensa, que hace tiempo que estaba en esto, y al Ministerio de Defensa hace un largo tiempo que estaba trabajando en esto. Lo que pasa es que esta emergencia aceleró todo y llevó esto a la reunificación de la data de todo el Estado y del sector privado, creo yo, aunque ellos dicen que no. Pero esto es lo que yo llamo un devaneo primer mundista de nosotros, los dominicanos, que a veces, así como tú estás optimista, Nelson, uno a veces también tiene que darse como su guararé, porque a veces nosotros somos como que nos da vergüenza a los dominicanos decir, qué sé yo, mira, nosotros estamos arriba en esto del crecimiento y somos de los que menos tenemos mayor capacidad para reaccionar a lo que se nos viene encima, para poner un ejemplo. Entonces ese optimismo tuyo hay que llevarlo también a la situación del COVID. Pero gracias al presidente y al ministro de Defensa por la invitación y para que vean que nosotros nos portamos bien. Una que otra pregunta
pero nos portamos bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo no estuve presente en la ceremonia, pero sí tuve ocasión de saludar y felicitar al compueblano, el ministro de Defensa, el teniente general Paulino Sen, porque realmente, como dice Pablo, eso venía gestándose desde hace tiempo, y es una niña bonita del ministro de Defensa que va a dejarle ahí al país. Eso de C5I es porque, si ustedes dan cuenta, tiene 5C: comando, control, comunicaciones, computadora, ciberseguridad, y además tiene una I, e inteligencia. Entonces ahí estamos nosotros adelante. Yo escuché la intervención de Chanel Rosa, el del Servicio Nacional de Salud, y él explicaba con la data disponible que se va a permitir ver en tiempo real. Pablo hablaba algo al respecto, los casos de contagio, las pruebas que se han realizado, las camas, las unidades de cuidados intensivos, las ambulancias disponibles, y eso va a permitir dar una respuesta rápida. Entonces, vaya nuestro reconocimiento, y creo que el país cuenta. Yo vi esa chulería ponchando cámara. Mire, eso es en Pedernales, y dan un salto a Elías Piña y otro salto a Dajabón. Ahí, en pero tiempo... Mira, Nelson, no mencioné la chulería que significa tú ver todas las cámaras de los 5 puntos fundamentales en los 300 kilómetros de que dispone el Ministerio de Defensa, minuto, segundo a segundo. ¿Qué está pasando ahora en la entrada de Elías Piña o en la de Dajabón? Mírelo ahí. Y lo último, sí, un chiste bueno. Con esto del COVID, como ustedes saben, todo el mundo tenía su asunto, ¿verdad? Entonces todos estábamos calladitos, y se hizo el milagro, reunir a 15 periodistas y que no haya que decirle, por favor, silencio, que vamos a proceder a la rueda de prensa. En silencio, todos ustedes saben el milagro que significa callar a 15 periodistas juntos en el mismo local. Se hizo el milagro. Ay, que 15 periodistas, conseguir callarlos. Pablo, Nelson, saben que tengo que hablar el tema que citaba Nelson de la donación que ha hecho el Aeropuerto Internacional del Cibao para que haya más trajes de protección personal, más equipos, más mascarillas para los hospitales en los que esto puede hacer un buen espaldarazo. Y a propósito de eso, traer a colación el ejercicio de lo que está pasando en la salud pública y la salud privada. Este es un momento en el que estamos todos evaluándonos. Durante mucho tiempo hemos criticado lo que ocurre en la salud pública y sabemos por qué. Falta presupuesto, hay también que capacitar mejor al personal humano, pero ahora lo importante es que ellos tengan la moral alta y para eso hay que conseguir que no se contagien. Quiero extrapolar la experiencia que viví esta semana en el Hospital Metropolitano de Santiago Homs, porque ellos han conseguido que nadie de su personal se contagie. Y eso necesita entonces ser evidenciado para que esa práctica se multiplique en otros lugares. ¿Cómo han conseguido eso en un hospital que fue el primero en convertir uno de sus pabellones totalmente en un centro COVID? La clave, proteger al personal con trajes especiales. Pero esos trajes especiales son un gran reto, porque cada equipo de protección personal, para poder mantener los altos estándares de seguridad, ellos han prometido a su equipo, a su gente, que sea desechable. Eso implica una gran inversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Continuar las donaciones. Hay que continuar donaciones. Aunque usted esté mirando que hay muchas donaciones, todo esto va a necesitar aún más. Los equipos de protección personal tienen que ser suficientes como para que no tengan que reutilizarse poniendo en riesgo a esa gente. Cada equipo de protección personal está cotizado en 2.800 pesos, así mismo. 2.800 pesos que yo me voy a poner en este ciclo de 24 horas y que cuando me lo quite va a la basura. Esa ha sido la estrategia del Homs para que su cuerpo humano no se contagie. Y decir ahora mismo que han manejado tantos casos y que esa meta se ha cumplido es una gran cosa. ¿Cómo llevar ese ejercicio también a la salud pública? Hay cosas específicas que sí podrían reciclarse, los hospitales saben cuáles son, las máscaras naturalmente
se higienizan y vuelven entonces al próximo staff, pero todo eso necesita ser también suficiente para que haya un equipo higienizando sin que ponga en juego a otro que está trabajando. Y a propósito de que he podido ver tan de cerca cómo ese personal está dando el todo por el todo, quiero también traer un poco la experiencia de eso y hablar al Estado por el anuncio que ha hecho y que ha sido bien recibido de un incentivo para los médicos infectólogos que están trabajando con los pacientes COVID. Pero entonces solo hay una cosa, que aparte de médicos infectólogos, hay médicos de muchísimas otras áreas ahí también jugándose todo. También hay técnicos, hay enfermeras, hay camilleros, hay gente que está haciendo la limpieza, que son tan claves como los demás. El que está limpiando cuando sale un paciente infectado de COVID de un área y que necesita con ozono, con lo que sea, asegurar que el próximo que entre ahí no sea infectado. Entonces, toda esa gente necesita ahora igualmente que le subamos los bonos. Y eso no solo se dice con palabras bonitas, sino que ellos sepan que este esfuerzo está recibiendo un respaldo económico que ellos y sus familias van a poder recibir, que van a poder percibir, que todo esto de manera tangible lo estamos mirando y lo podemos premiar. Entonces, como país, ahora que hay tantos incentivos para diferentes sectores, esa gente necesita tener un incentivo concreto. El anuncio que ha hecho el gobierno es bueno, pero necesitamos ampliarlo. Toda esa gente, ver cómo está ahí en el día a día, genera una conmoción tan especial que les digo, solo se puede entender si usted llega ahí, lo ve y lo sabe. Les comenté esta semana, no recuerdo si fue ayer, que yo me puse un equipo de protección personal por 2 o 3 horas y creía que me iba a poner loca. Ellos necesitan tenerlo por 24 horas y quitárselo solo un ratito para comer y no infectarse ellos mismos. Eso aumenta la temperatura del cuerpo en mucho, lo que significa que es un verdadero castigo estar con eso. Cuando yo veía al camillero que entraba y salía por el ascensor, zonas sin aire, los centros de salud han tenido que disminuir, apagar los aires para que también eso no se convierta en un foco de contaminación. Yo le decía, ¿cómo tú aguantas? ¿Cómo tú aguantas este calor? Y me decía, no, yo estoy... Es decir, el tipo no se inmutó, tampoco me lo dijo llorando, no se abrumó. Él estaba feliz en lo suyo. Me dijo, no, agradeciendo a Dios que tenemos trabajo. A nosotros nos formaron para esto, nos han capacitado bien y estamos en esto. O sea, saludar todos los días a esa gente, saludarlos. Pero ese incentivo para ellos necesita ser dinero concreto para sus familias, que ellos digan, esto valió la pena. Que no se sientan discriminados por el sistema, por el contrario, que se les reconozca en el mejor de los escenarios, que es su salario. Sí, déjame meter la mano por las enfermeras, Adis. ¿No las mencioné? Pero claro, las enfermeras. No, tú la mencionaste, pero yo voy a apuntalar eso, porque realmente creo que no están recibiendo incentivos. No solamente los infectólogos, como tú dices, que fueron incorporados ahora, hace una semana, que le van a aumentar los honorarios de 800 pesos a 2,000 pesos por paciente por día. Pero ya la semana anterior, el Consejo de la Seguridad Social, un organismo de eso, la CIRSARIL, había también puesto una tarifa mejorada de forma temporal, eso hasta que dure la emergencia, a los médicos especialistas, neumólogos, internistas, intensivistas, que están involucrados en la atención directa con pacientes de COVID. Entonces, cuando hablo de las enfermeras es porque antes de ayer, creo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería, SINATRAE, hizo una denuncia de que las enfermeras tienen que ser incluidas. Y me llamó la atención, yo, pero ¿por qué no están incluidas las enfermeras que tratan directamente con pacientes con COVID? Y realmente no la encontré por parte. No sé si están incluidas, no la veo en ninguna resolución, pero yo creo que hay que hacer justicia. Entonces recojo, a propósito de esos incentivos por los cuales tú estás clamando, Adi, el llamado de las enfermeras. Estuve revisando la lista de los honorarios especiales, las tarifas especiales, y no veo a las enfermeras. Claro, no van a ser todas, pero ahí están las que trabajan en emergencia, las que trabajan directamente con pacientes con COVID. Exacto, los que están en la línea de trabajo directo del COVID. Bueno, entonces, bien por ti, por preocuparte por esos profesionales, y yo subrayo, atención, Chanel o el que sea, sí. ¿Por qué no están las enfermeras? Sí, yo estoy esperando la información que me confirme la decisión. Tú sabes más que yo de estas cosas, Nelson, del especialismo que se le da
a la guardia. En las Fuerzas Armadas, en la policía, existe ese concepto del especialismo. Usted es coronel, gana tanto, pero si desempeña tal o cual función, usted recibe un especialismo. Yo no sé si ya lo quitaron, pero hace muchos años había el especialismo de la frontera. No es lo mismo estar de puesto en la zona colonial que a ese señor lo envíen para Elías Piña. Entonces había el especialismo. Entonces de lo que se trata ahora es de generalizar un especialismo no solo para infectólogos, epidemiólogos, incluso los neumólogos, los cardiólogos, sino a todo el médico que entre por ahí, que trabaje ahí, y al equipo auxiliar, porque sin enfermeras no hay nada que hacer, son el alma de todo esto. Entonces ojalá que antes de terminar el programa tengamos ya la confirmación de que ese especialismo va a llegar a todo el profesional del Sistema Nacional de Salud que tenga que ver directamente con los afectados por el coronavirus. Sería fantástico y ojalá que tengamos la información en los próximos minutos. Bueno, yo no sé si hay un especialismo especial, vamos a decirlo así, en esta coyuntura de COVID, pero yo sí leí hace días que le están dando a los policías y militares 5,000 pesos adicionales, abril y mayo, y a los oficiales 10,000. No sé si ese es solo el incentivo, si abarca a toda la tropa o si es solo los que están en terreno. Pero sí es merecido todo incentivo a esos que son verdaderos héroes. Hay gente que no le gusta que le llamen héroes. Dice, no, estoy haciendo mi trabajo. No, usted está haciendo un trabajo en unas condiciones tan excepcionales que está en riesgo su vida misma, pero además de eso, está trabajando como un animal. Aquí no hay horario y es donde realmente te toca, esta situación te toca el sentido de la vocación, el sentido de la responsabilidad, porque podría haber especialistas que han emprendido la huida, pero creo que si de ser cierto, serían los menos, pero la mayoría de médicos, la mayoría de enfermeras. Yo vi una concejal de Nueva York que no está trabajando ahora, pero entonces ella es enfermera y está integrada a un hospital. O sea, es como decir que un regidor, ella tiene más estatura que un regidor, su cabildo está cerrado, pero que usted es médico o es enfermero o lo que sea, o camillero, y usted se va para un hospital. Yo vi una figura de la farándula, que no voy a mencionar el nombre para no discriminar, que se prestó como enfermera. Claro, después me enteré que ella no es enfermera y no sabe nada, pero el hecho mismo de que se ponga a disposición de las autoridades. Yo escuché a Montalvo ayer, Pablo, en esa actividad que tú estabas, que dijo que hay más de 3,000 voluntarios. O sea, que hay una lista, hay una página que tú te inscribes y hay más de 3,000 voluntarios, médicos, enfermeros, camilleros, gente que puede ayudar. Entonces, el que quiera hacer algo, que se apunte en esa página. Y se está haciendo, Nelson, y se está haciendo. Lo que pasa es que lo que huele mal se nota más que lo que huele bien. Pero aquí hay un grupo, sobre todo los más jóvenes, porque ya nosotros los señores mayores, pues tenemos la presión de los hijos, ya más de 60, con tal o cual problema de salud, espérate, ellos mismos medio te frenan. Ayer yo tosí delante de José Ramón Peralta y casi me sacan, un lío, una cosa, ¿no? Señor mayor. No, pero aquí hay una base de muchachos jóvenes de todos los estratos sociales que están haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso. Se han inscrito en esa lista que dice Montalvo y están haciendo cosas. Aquí hay gente, Jochi Fersove tiene una fundación en Instagram y consigue miles de cosas, consiguió vender sus fotos hermosísimas. O sea, se pueden hacer cosas y mucha gente buena las está haciendo y uno quiere saludar eso. Así es. Señores, vamos a una
pausa ahora, pero cuando regresemos vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Y para eso hemos invitado a alguien de mucha categoría, el especialista en el tema, Iván Gatón. En breve, en una conversación en vivo que les invitamos a ver. Continuamos en Enfoque Matinal y hemos hablado mucho y centramos nuestros comentarios en lo local porque es lo que procede. Pero cuidado, que lo internacional es determinante para un país con tantas vulnerabilidades en su economía, en todo lo que es su devenir. Por eso, SOS necesitábamos al especialista. Y el especialista por excelencia para hablar de las relaciones internacionales, de lo que es geopolítica, es el profesor Iván Gatón. Todo un placer recibirlo, profesor. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Las gracias por la invitación y un placer estar con ustedes. Bueno, el placer es nuestro, Iván. Yo sé que para nosotros es una sorpresa que tú aparezcas, ¿cómo que le llaman, Pablo? Pepillito. Porque casi todos los invitados llegan barbados aquí, un poquito, tú ves. Pepillito. Por eso es que Alex te dice lo que te dice. Pepillito, oye. No, pero lo vemos, Iván, nítido. Ay, mira, Iván, o sea, son tantos los ángulos por los que se puede empezar a hablar del mundo de hoy, que es mejor que comiences con una valoración personal general de la situación internacional. Escoge el ángulo tú. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el coronavirus ha sido un dinamizador de una serie de acontecimientos que venían sucediéndose en el escenario internacional con una alianza chino-rusa que había puesto un poco en jaque, digámoslo así, a Estados Unidos. El coronavirus aparece en un momento en el cual hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. El coronavirus hay que contextualizarlo en un mundo en el cual en el año 2000, cuando China va a ingresar a la Organización Mundial de Comercio, que es el 2001, apenas tenía un 1% de las patentes que tiene la Oficina de Naciones Unidas para sus registros. Y ya en el 2018 China tiene el 46% de las patentes de innovación, que no estamos hablando de un país que antes de ingresar a la Organización Mundial de Comercio lo que tenía era baratijas, pero estamos hablando de un país que ya está en tecnología 5G, está enviando naves espaciales al lado oculto de la Luna donde Estados Unidos no ha llegado. Estamos hablando del país que es el dueño de las finanzas del planeta. Estamos hablando del país que mantiene al gobierno de Venezuela a pesar de las sanciones financieras que le impuso Estados Unidos. Estamos hablando del país que colabora con Irán. Estamos hablando del país que lleva a cabo el proyecto más grande de redinamización económica a partir de la caída de Lehman Brothers en el 2008, que es la Franja y la Ruta de la Seda. Y estamos entonces con un presidente como Trump que llega al gobierno gracias a su discurso antichino. Entonces, lo que hace el COVID-19, en un momento en el cual China le dice a Rusia, está bien Rusia, más del 45% de tus ingresos proceden del petróleo. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, yo te lo voy a comprar, pero no en dólares. Y esto es importante tomar nota. ¿Por qué? Porque inmediatamente se hace negociación de petróleo y no en dólares, eso afecta a la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, desde el año 1971, rompió el patrón oro. Me explico. Después de Bretton Woods en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, todo ese entramado financiero, dice, bueno, cada moneda debe tener un respaldo en oro. Pero Estados Unidos se fue a la guerra de Vietnam, dilapidó muchísimo dinero allí y se quedaron sin reservas de oro. Y un día amanecieron y dijeron, bueno, aunque yo gasté el oro que tenía, pero yo he hablado con Arabia Saudita y el rey Saud me dice que las negociaciones que se van a hacer en el mundo es tomando el dólar en cuanto al petróleo se refiere. Entonces Estados Unidos recibe un 10% de su Producto Interno Bruto
gracias a que las negociaciones de los commodities o las materias primas en el planeta se hacen en dólares. Pero ¿cuál es el respaldo de eso? Un papelito que se imprime que se llaman bonos del tesoro. Entonces, inmediatamente China y Rusia comienzan a negociar en yuanes y después lo que hace Rusia es que compra oro, ponen en jaque a Estados Unidos. Entonces, si hay una alianza chino-rusa, sucede el gran temor que siempre tuvieron los ingleses, y es que entonces China y Rusia dominan lo que se llama la región cardial o el heartland. Fue lo que trató de hacer Howard Schoffer, por eso vemos al hijo de Karl Howard Schoffer, que es el hombre que está en los acuerdos Molotov-Ribbentrop, porque Rusia era quien abastecía a los nazis de petróleo. Había un acuerdo, pero es que siempre se ha dicho que quien domina la región cardial domina el mundo, y entonces si China y Rusia están en la Organización de la Cooperación de Shanghái, donde está India, donde está Pakistán, donde está Irán, donde está Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, donde está Vietnam, donde está Laos, donde está Camboya, ahí está más de la mitad de la población del planeta. Entonces Estados Unidos queda en este momento en jaque por una jugada que se estaba dando y se le había advertido a la administración Trump. Estados Unidos desarrolla algo que se llama gas de esquisto o el shale gas, lo que se llama la fracturación hidráulica. Pero ese gas de esquisto había puesto en una situación muy penosa a los países productores de petróleo. Arabia Saudita, ¿de qué vive? Arabia Saudita vive del petróleo. Arabia Saudita aumenta la producción, pero Rusia también aumenta la producción. ¿Y qué hace? Uno de los sectores que había ayudado a Trump, porque ayudó a crecer a la economía americana, fue ese sector de petróleo. Pues subieron la producción de petróleo y ahí vemos que en Estados Unidos quiebran los productores de gas de esquisto porque no pueden mantener esos precios. Es más, están regalando el petróleo. Es decir, es un escenario que, en síntesis, el COVID-19 lo que está haciendo es acelerando la historia. Procesos que ya veíamos, pero que llega un punto siempre en la historia de la humanidad que se agolpan rápido y nos dicen, hey, esto no va a ir lento. Esto ahora es una secuencia rápida. Y lo único que nos queda en este momento es cuál de ellos va a ganar la batalla por el relato. Bueno, es una situación sumamente interesante. A uno le llama la atención el comportamiento de los Estados Unidos en esto que señalas, esta transformación que se está dando del mundo y que el COVID-19 no hace más que acelerar. Sin embargo, la reacción de Estados Unidos es como los monos de Gibraltar, que cierra los ojos para no mirar. De repente, Estados Unidos, uno percibe que se ha encerrado en sí mismo. Y su decadencia conecta con ese encerrarse en sí mismo. Y llama la atención porque en la historia uno ve que, por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano conecta con el momento en que se abren las puertas para los bárbaros y los bárbaros podían entrar y llegar a ser ciudadanos. O sea, este cambio de estrategia hacia cómo tú evalúas la estrategia Trump en esta circunstancia, incluso ese pleito en este momento con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, que ellos aportan cerca del 15% de los fondos. Por favor. Sí, desgraciadamente lo que demuestra la historia, razón por la cual casi siempre los que nos dedicamos a analizarla no somos muy optimistas, porque la naturaleza humana, eso es lo más complejo que puede existir, y más cuando hay lucha por el poder, y peor aún cuando alguien llega al poder sin tener el conocimiento para manejar situaciones complejas. Del latín complexus, lo que está unido. Decía Bannon, el gran asesor de Trump, el que lo llevó al gobierno, el hombre que decidió cómo tener un centro de informaciones como Fox News, que Trump tenía un problema serio, y es que es como el estudiante que nunca se siente a estudiar y solamente repasa cuando llega el día del examen. Entonces, estar a la altura de una circunstancia histórica como esta
le quedó grande al presidente Trump. ¿Por qué? Porque ahí están las declaraciones de un presidente Trump que dice, el virus está en China y el presidente Xi está manejando la situación. El virus no va a llegar a Estados Unidos, pero peor aún, reduce los fondos que van dedicados a la FEMA, que es la que se encarga de manejar el tema. Y el presidente Trump comete un grave error, que es perder esa primacía que Estados Unidos, que hay que decirlo así, Estados Unidos ha hecho grandes contribuciones a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud es gracias a una iniciativa de Estados Unidos. ¿Cómo en un momento como este se trata de desacreditar al director de la Organización Mundial de la Salud, donde todos sabemos que el jefe de staff es nada más y nada menos que un alemán, que la encargada de finanzas es de los Estados Unidos, que los organismos multilaterales, los directores hacen lo que le dictan los países que tienen la sartén por el mango? Entonces, lo que hace es quedar muy mal ante la opinión pública internacional. Es decir, el presidente Trump lamentablemente no ha estado a la altura de las circunstancias y ha querido politizar el tema con la Organización Mundial de la Salud. Sí, cuando el ébola, Estados Unidos encabezó la ayuda internacional y ahora Estados Unidos tiene que recibir ayuda de Rusia y ayuda de China, de parte de Huawei y de parte de Alibaba, porque el presidente que tenía las informaciones desde enero, que no se le habían dado solamente los organismos de inteligencia, porque ya en enero los chinos habían dicho que tenían el virus y todo el mundo vio que los chinos lo que hicieron fue cerrar el país, que lo que hay que hacer es quedarse en su casa como los chinos obligaron a la gente a hacerlo, y que el presidente Trump ni siquiera haya tomado las previsiones del lugar para que los Estados Unidos tuvieran las mascarillas y los ventiladores que se necesitaban. Queda muy mal en este momento. Iván, déjame apelar al académico, al profesor, para poder entender algo. Y es la correlación de fuerzas actual a nivel del mundo. Todos los organismos multilaterales, los financieros, dicen que se va a necesitar de una integración regional y mundial. O sea que ningún país por sí solo podrá salir adelante después de la debacle económica que va a significar el COVID-19. Pero el día pasado hubo un acuerdo alrededor de la OPEP, la denominada OPEP Plus, que involucró a Estados Unidos, involucró a Rusia, e incluso que fue refrendado por el G20. Entonces se dice, es un acuerdo histórico y es un signo de la nueva realidad. O sea, como que los países van a estar obligados a hacer algún tipo de pacto, a hacer algún tipo de concesiones. ¿Cómo anda la correlación de fuerzas a partir del mundo? ¿Y qué es lo que indica o enseña o insinúa ese acuerdo de la llamada OPEP Plus? Mire, ese acuerdo dio a demostrar algo, que un país que ya estaba previsto para ser una potencia en el futuro de América Latina fue determinante, y es México. Se llegó a un acuerdo después que México decidió, está bien, yo voy a aceptar tal cantidad, pero es la que yo dije que iba a aceptar. Y hasta que México no decidió, no hubo acuerdo. La OPEP, y esto hay que tomarlo en consideración, la gente pasa por alto que Arabia Saudita es el principal jugador, digamos así, del petróleo mundial, porque es el país que produce el petróleo más barato del planeta. Pero Arabia Saudita por sí solo no va a poder hegemonizar. Y entonces países como Rusia, países como Venezuela, de hecho, el fundador de la OPEP es Venezuela. Fue un venezolano llamado Juan Pablo Pérez Alfonso. Y esa OPEP ahora lo que dio fue una señal de que el multilateralismo se impuso y que muchos países que creían tener la hegemonía no la tienen. De hecho,
Si algo nos demuestra esta situación ahora es una realidad que ya estaba planteada, y es que en el futuro, en un futuro G7, ustedes sabían que quizás ni Alemania esté ahí, porque Europa tiene dos tipos de países, unos que son pequeños y lo han asumido, y otros que fueron grandes y todavía no se han dado cuenta. Porque el peso en las decisiones en el planeta, por donde se está dirigiendo el barco, lo están determinando países como Rusia, China, Brasil, India, que ya desplazó a Francia en aporte al PIB mundial. Entonces, en síntesis, la reunión de la OPEP lo que viene a demostrarnos a nosotros es la nueva reconfiguración multilateral que tienen las relaciones internacionales en el planeta. Dos cosas. A partir de lo conversado, Iván, el futuro de una Unión Europea que uno la ve cada vez más languideciente, más débil en términos de las relaciones internacionales, más dependiente, ve a una Alemania fuerte, que todavía se ve fuerte, que es el gran escudo, pero lo cierto es que están cambiando las cosas, como bien dices. Todas estas transformaciones ponen en peligro el proyecto Unión Europea, y ahí mismo todo lo que hemos conversado hasta ahora, porque el tiempo avanza, cómo afecta al interés de una cosita, de una media islita que está en el corazón del Caribe, que le llaman Dominicana y que es una república. Esas dos cosas, presente y futuro de la Unión Europea y la República Dominicana, en este contexto. Sí, la Unión Europea, y lo vimos con el Brexit, todavía los europeos, como en su momento le dijera Macron a Angela Merkel, Angela, nosotros no podemos seguir bilateralmente tratando con China. Las dimensiones de China son tan grandes que la provincia de Hubei, donde salió el coronavirus, tiene más habitantes que España. Tiene casi la misma población que Alemania. Entonces, el año pasado, a finales del año pasado, el Consejo de la Unión Europea decidió que ellos iban a negociar con China multilateralmente. Pero ahora que llegó el coronavirus y Francia le detiene 4 millones de insumos médicos a Italia y a España en un momento grave de su crisis, y que se lo ha enviado China a estos dos países, y después le dice, te voy a dejar llegar 2. Lo que ha hecho es fisurar a la Unión Europea. Cuando ustedes ven esta imagen, esto es pura semiótica, de que Italia no recibe ayuda de la OTAN y recibe ayuda de los rusos con convoyes del ejército ruso, y por otro lado médicos chinos y una potencia de la economía mundial del Caribe llamada Cuba enviándole médicos en Italia. Entonces, la Unión Europea tiene que revisarse cuando lo que hay son ofensas del ministro de Finanzas de Holanda, cuando todos sabemos que, si bien es cierto que en el sur gastan, pero Alemania necesita ese mercado de los países del sur para vender todos sus productos. ¿Quiénes son los principales compradores? Entonces, o la Unión Europea resuelve sus problemas internos, o va a seguir siendo una unión que, a medida que el tiempo ha ido pasando, tiene menos incidencia en la política mundial. Y eso lo ha venido demostrando en los últimos días. Con relación a República Dominicana, yo me atreví en un momento a decir que las relaciones con China habían sido el paso geopolítico más arriesgado y grande que había dado la República Dominicana en materia de política exterior. ¿Por qué? Bueno, una situación con Estados Unidos, nosotros en el patio trasero, no decirle a Washington que vamos a establecer relaciones diplomáticas con los chinos. Hoy, donde solamente China, hasta Estados Unidos, tiene que buscar los equipos que necesita para enfrentar el coronavirus en China, no me imaginaría cómo estuviera República Dominicana sin el acceso que le dan los chinos. Por otro lado, esto se refuerza gracias a que estamos
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que fue una de las razones por las cuales establecimos relaciones con China. Es decir, República Dominicana ha hecho, hay que decirlo así, la jugada le salió bien. Es decir, nosotros en este momento, por estar en el Consejo de Seguridad, podemos jugar un rol más importante, y la ventaja que tenemos nosotros es que producimos suficiente comida, porque hay países que no van a poder tener abastecimiento de comida. Y esto, por otro lado, y aquí quiero hacer un énfasis en algo, porque siempre los muchachos que estudian política, yo les digo, el que estudia debe tener visión estratégica. República Dominicana hoy puede tener alimentos, porque hubo un señor que dijo, yo voy a cerrar los aserraderos y vamos a tener la masa boscosa que permita que las presas que yo voy a construir sin coger un chele prestado tengan el agua para unos canales que yo voy a hacer sin que se coja un chele prestado, y con eso tenemos seguridad alimentaria. Nosotros producimos comida para República Dominicana, para Haití, para 5 millones de turistas. Entonces, hay países que no tienen esa ventaja. República Dominicana, al igual que el resto del planeta, no va a quedar muy bien, pero noten ustedes los datos de la CEPAL. Es el único país que va a quedar en 0. Todos los otros en -5. Entonces, a pesar de todo, ahora nos damos cuenta que no estábamos tan mal como decíamos, que lo que necesitamos es, como decía en su momento Kennedy, oye, hay que decirnos qué es lo que el país nos va a dar. No, es que nosotros podemos hacer por el país en este momento, porque el giro copernicano que han dado las relaciones internacionales nos indican de que el ambiente internacional no va a estar, digamos, muy calmado, y República Dominicana tendrá obligatoriamente que pensar en un proyecto de país, porque no estamos en el mismo lugar donde estábamos hace 2 meses. Bueno, hablando de ese gran giro, vamos a ver si lo que hizo Missouri, hay mucha gente que se está riendo. O sea, el estado de Missouri demandó al Estado chino y al Partido Comunista por un supuesto ocultamiento de datos y mala gestión del COVID. Uno piensa, bueno, eso es igual que Trump, ¿verdad? Que hacen una serie de ruidos con la OMS para escudarse, para esquivar, pero no sé si realmente eso puede ser signo de que habrá que replantearse algunas reglas de juego a nivel mundial. Y yo te pregunto si eso de Missouri cabe, un simple estado federado, en el derecho y en las relaciones internacionales. No. Lo que pasa es que Estados Unidos toma medidas extraterritoriales, y evidentemente que eso no va a prosperar fuera. Ahora, hay que tomar en consideración que la incidencia de Estados Unidos en el ámbito financiero, y este es un músculo muy importante que Estados Unidos dispone, y esto hay que tomarlo en consideración. Pero la realidad es que el propio asesor que tiene el presidente Trump, el doctor Fauci, ¿qué dijo él? El virus dio un salto, como lo han sido todos, del animal al ser humano. Y eso lo dijo con Trump al lado. Es decir, que esto es lo que se llama la batalla por el relato, porque los chinos también, para ocultar que las autoridades de la provincia de Hubei, las cuales le volaron la cabeza, los cambiaron a todos, porque ocultaron información a Pekín, hubo cierta negligencia en el inicio de la pandemia. Entonces, los chinos le dijeron a sus chinos que fueron los americanos que le llevaron el virus en octubre, que se celebraron los Juegos Mundiales Militares. Es decir, tanto China como Estados Unidos están metidos en una batalla por el relato. ¿Para qué? Para cohesionar su población a lo interno. Pero la realidad es que todo el mundo sabe que ese virus, como todos los virus de la historia de la humanidad, desde la fiebre de tifus que mató a Pericles en plena guerra del Peloponeso, como lo explica Tucídides, todas vienen de un animal al ser humano. Y está demostrado que este virus fue de un animal a un ser humano. Bueno, ha habido una promoción especial del vegetarianismo.
porque lo cierto es que los que ponían en duda el valor de no consumir carne, pues esto ha sido un gran aprendizaje. Pero finalmente, Iván, no nos hemos detenido en Rusia. Y llama especialmente la atención el caso ruso, porque Rusia es un país de una tradición caudillista, viene de Lenin a Stalin, y por ahí siguió el régimen, los regímenes comunistas se caracterizan mucho por eso, por ese liderazgo fuerte, y tienen ese líder que es Putin. ¿Cómo tú evalúas el comportamiento de Rusia en medio de esta crisis y con el resto del mundo, en especial con Europa, que ya dijiste algo, y con Estados Unidos? Sí, Rusia, desde la llegada de Putin, ha estado muy consciente de cuál es su rol. Han reorganizado la casa, han mantenido unas distancias de prudencia que llevan a un presidente Trump a decir recientemente, después de haber conversado con Putin, que las relaciones con Rusia son excelentes. Entonces Putin le envía un avión con ayuda sanitaria. Pero es un momento en el cual Putin ha reformado la Constitución para quedarse un tiempecito más, pero prohibiendo que potenciales candidatos que han vivido en el extranjero, el que ha vivido en Rusia por 10 años fuera de Rusia no puede ser candidato. Es decir, que todo lo que sea oposición, Putin ya la ha eliminado, y en este momento esa Rusia, después de lo que sucedió en Siria, que se levanta y dice, no, es que yo estaba aquí y ustedes no podían hacer una invasión a donde yo tengo una base militar. Entonces, Putin, sin lugar a dudas, después de lo de Venezuela, que en pleno centro de Venezuela pone un escudo militar con misiles, Putin, después de esas demostraciones, incluso en el ámbito deportivo, de conseguir la Copa Mundial de Fútbol junto con Doha, con Qatar, ha dado unas demostraciones de lo que mucha gente desconoce en Rusia, y es la nomenclatura. Explícate eso, Iván. La nomenclatura, por favor, la nomenclatura. Esa nomenclatura es gente que vienen de esa élite de los servicios de inteligencia ruso, que aman y viven para la Santa Madre Rusia. Es decir, yo puedo tener ambiciones de dinero, pero siempre y cuando eso se quede en Rusia. Nostalgia del imperialismo soviético, época de gloria. Porque los rusos tienen un nacionalismo que mucha gente no lo va a entender nunca por estos lares. Los rusos tienen un nacionalismo que sorprende. Los rusos aman su tierra. Entonces, ellos ven que el gobierno de Yeltsin fue un desastre, pero Putin ha rescatado el orgullo nacional ruso con una nomenclatura que ahí lo vemos evidenciado, ha organizado la casa. Es más, don Pablo, ustedes sabían que en Rusia el movimiento de Putin está apoyado por la Iglesia Ortodoxa y que hoy los cosacos siguen teniendo academias militares para defender las fronteras de la Santa Madre, desde la provincia, desde Vladivostok y la parte de Kamchatka, la península de Kamchatka, ahí hasta las islas Kuriles, hasta Kaliningrado, que está en el Báltico. Iván, no queda un minuto, pero yo quisiera un cierre por donde comenzaste, por la correlación de fuerza, porque realmente hay una recomposición, pero eso está ocurriendo en un mundo que está herido, o sea, gravemente herido. Escuché un experto decir que China recobra rápidamente el aliento y está a punto en su capacidad exportadora. Pero yo te digo a ti, ¿a quién le vende? ¿Quién le va a comprar? O sea, se va a necesitar una interrelación más que nunca ahora. Y eso visto desde el punto de vista de la correlación de fuerza. Sí, la globalización no se va a detener.
la historia demuestra que los procesos son irreversibles. Ahora entramos en una etapa de recesión económica donde, por supuesto, vendrá una nueva reconfiguración política. Siempre que hay un desastre económico como este, o nace un nazismo, nace un fascismo, vienen regímenes más duros, y más ahora con los big data y la inteligencia artificial, donde nos conocen más a nosotros que nosotros mismos, porque Google tiene un programa que se da cuenta cuántas veces usted va al baño sin que pedirle permiso. Cuando usted tiene un estado orwelliano, policíaco, como el que tiene no solamente China, Corea del Sur, como lo tiene el propio Estados Unidos, lo que pasa es que no utilizó los big data para ubicar a la gente enferma de coronavirus. Todo lo contrario a lo que hizo China, porque todo el mundo sabe que estamos vigilados. Entonces, esa nueva reconfiguración que vamos a tener del mundo va a requerir de un tiempo de acomodamiento donde nuevamente los mercados puedan estar disponibles, porque no todo el mundo va a tener recursos para comprar. Y déjeme decirle algo, esto no ha terminado. Posiblemente en septiembre es que se espera a nivel mundial que lo del COVID-19 permita un mayor flujo, un mayor intercambio en el planeta. Bueno, profesor, muchísimas gracias, pero usted ha dejado la pista caliente. Solamente eso que lo dejó caer así. El Big Data que utilizan los norteamericanos está preparado para, si en una comunicación una persona menciona categorías, palabras como bomba, terror, 11 de septiembre, o sea, todo lo que tiene que ver con aquel trauma, pues eso dispara las alarmas y a usted lo investigan y hay una ley que permite entrar a toda su privacidad. Y tú acabas de decir algo que es el primer especialista que destaca eso. O sea, cómo Estados Unidos, que maneja a la perfección esa Big Data de todos sus ciudadanos y que lo utilizó y lo sigue utilizando con éxito a partir de las palabras que en una conversación con mi teléfono que yo tengo, con mi teléfono, no fueron capaces, por alguna razón, de utilizar ese Big Data para actuar en consecuencia con el coronavirus. Algo parecido a lo que les ocurrió cuando en junio del 2001 en Londres, Osama Bin Laden dijo: mientras Estados Unidos siga metido en Medio Oriente, ellos no van a vivir en paz. Y el FBI, la CIA y la María Santísima no lo tomaron en cuenta y ocurrió la tragedia. Usted tiene que volver, profesor. Se nos quedó medio temario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. El profesor Iván Gatón, ya lo saben, por eso nos acompaña siempre, un gran conocedor y analista de la geopolítica, ha estado con nosotros. Continúa Enfoque Matinal. Ay, póngase los cinturones, deje lo que está haciendo y atiende esta entrevista porque compete a todos. Vamos ahora a conversar con el doctor Adalberto González, es endocrinólogo y presidente de la Asociación Dominicana para el Estudio de la Obesidad. Doctor, buenos días, gracias por este tiempo. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien, y de paso tan oportuno conversar con usted. Para empezar, quisiéramos conversar, doctor, ¿por qué las personas obesas son más riesgosas en este momento cuando se habla de la población vulnerable ante el COVID-19? Mira, hay varios factores. Uno de ellos es que tienen más complicaciones, como enfermedades relacionadas como la diabetes, alta presión, que también son factores que aumentan el riesgo de tener una peor enfermedad, un peor COVID. Y también la obesidad per se tiene o va a tener efectos directos sobre el pulmón, ya que el pulmón no se puede expandir, no puede hacer su función de manera adecuada por el exceso de peso. También la obesidad es una enfermedad con muchos efectos inflamatorios que van a empeorar el efecto del COVID per se. Wow, increíble. Cuando usted habla de este tema, sería importante saber qué datos tenemos de cómo anda la población dominicana, ya que ustedes hacen estudios, hacen levantamientos sobre esto de manera muy específica, y saber cómo está la población, entonces nos da un reflejo de ahora todo ese grupo vulnerable. Sí, mira, aproximadamente tenemos un índice alto de obesidad, un 30% de la población
está en rango de obesidad, recordándote que eso se calcula por el índice de masa corporal, que no es más que la relación peso-altura. Y también tenemos que también una población que puede que evolucione a ser obeso, que sobrepeso tenemos un 34% de la población dominicana. O sea que si lo combinas ambos es prácticamente un 2/3 de la población es obesa o sobrepeso. Wow, qué mal. ¿Cuál es el efecto directamente en los pacientes COVID y el sobrepeso? Usted lo contempló ahí de manera superficial, pero ahora buceemos un poquito y se ha podido ver cuál ha sido en la práctica la experiencia de nuestros pacientes obesos que han resultado infectados. Mira, la data que tenemos, y recordándote que esto es una enfermedad nueva y sale información prácticamente todos los días, incluso hay un reporte que salió hace menos de 24 horas, que apuntan que obesidad también es un factor de riesgo para que dé peor la enfermedad. Y sobre todo, que se ha descrito, ¿verdad?, anteriormente, que ataca más a pacientes mayores de 65 años, los envejecientes. Pero se ha visto que la obesidad en pacientes jóvenes lleva a más oportunidad de que terminen en un ventilador, o sea, que necesiten asistencia para respirar, y también mayor muerte, y eso se ha visto más en la población de Estados Unidos, en donde, como sabes, el porcentaje de población que tiene obesidad es mayor que acá, es aproximadamente un 42%. Entonces se ha visto que pacientes jóvenes que mueren por COVID, muchos están relacionados a obesidad. ¿Qué grupo está en República Dominicana teniendo más tendencia a convertirse en obeso? ¿Los niños, los jóvenes, los mayores? Sí, lamentablemente, y es por lo que vemos de la industrialización de tanto para producir los alimentos como la abundancia de los alimentos. También hay más migración de personas del campo a la ciudad, aunque en el campo se está viendo un alto porcentaje de pacientes con obesidad, y es muchas veces esto por una disminución de actividades manuales o la actividad física, y como te dije, de la disponibilidad aumentada de alimentos. Sí, pero en la pregunta quisiera saber si hay un grupo que ahora tiene mayor tendencia a convertirse en obeso en República Dominicana, si son los niños, si son los mayores, si son los jóvenes. ¿Quién está abultando esos números? Sí, mira, el que no está abultando se ha visto son las mujeres. Y las mujeres entre 25 a 50 años. Es ahí donde mayormente se ha visto el aumento de obesidad en Dominicana. Sí, viendo en este tema, el Instituto de Londres hizo un estudio de 40 años. ¿Qué poblaciones qué países habían aumentado más en obesidad? Y nosotros ocupamos el número 3 en Latinoamérica, solamente detrás de Haití y Costa Rica. Pero esa es una mala noticia, doctor. ¿Y qué está haciendo que las mujeres corran más hacia esa obesidad? Mira, el quedarse en la casa, el no estar tan activas, como te comenté anteriormente, la mayor disposición de alimentos. Anteriormente simplemente te escuchaba que había mucha desnutrición. Sin embargo, ahora estamos pasando a la sobrenutrición. Como te dije, el hombre tiene más actividad manual que la mujer, por ende hay menor tasa, aunque sí estamos en riesgo, pero hay menor tasa que la mujer para padecer obesidad. Ahora hay un gran miedo, y es que el encierro está provocando que la gente coma en exceso, y ahora alguien que tal vez estaba en la línea de con esfuerzo no caer en obeso lo va a conseguir más fácil. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, mira, estamos aconsejando a toda la población y a nuestros pacientes, y sobre todo a estas personas que tienen otras enfermedades, que por ejemplo que están en sobrepeso, pueden pasar obesidad o que son diabéticos, que traten de mantenerse activos, que traten de llevar una alimentación adecuada, aunque sea en casa pueden hacer ejercicios, también un buen descanso, deben de dormir. Sabemos que estamos encerrados, muchas veces esto lleva a un aumento del estrés, de la ansiedad, y muchas veces esto puede disminuir la calidad del sueño. Una mala calidad del sueño está directamente relacionado con un aumento en la incidencia de obesidad. Y también
que se traten de tomar medidas para relajarse, ya sea meditar, el mismo ejercicio ayuda para esto, tomar tiempo para hacer yoga, por ejemplo, son cosas que pueden ayudar. Doctor, a propósito de eso, hay tanta gente que ya tenía una condición previa que tiene que ver con endocrinología, su especialidad. Quisiéramos saber cuáles son los males que más nos están abordando y qué decir a pacientes que ya tenían un tratamiento embargado y que ahora no pueden ir a un centro de salud por miedo o porque sus médicos no están disponibles. Sí, mira, importante, número uno, es no parar ningún medicamento sin autorización de su médico, sin conversar con su médico. Hay, como dices, lamentablemente muchos médicos están cerrados, muchos centros médicos están cerrados por esta pandemia. Por eso debemos de tomar la precaución de tener siempre nuestros medicamentos a manos, tener una buena comunicación con el médico y, claro está, llevar las recomendaciones que dije anteriormente con respecto al estilo de vida, evitar tener alimentos de alta carga energética, alimentos con muchos carbohidratos, muchas grasas en la casa, ya que, como dices, hay una tendencia mayor cuando estamos encerrados a estar comiendo. Siempre balanceando con ejercicio, buen sueño, relajación, entre otras cosas. Doctor, eso es fácil de decir, pero de hacer a veces es un poco complicado porque la dieta está muy cargada de carbohidratos y en la práctica entonces disminuir los carbohidratos también incrementa el presupuesto. ¿Tiene algunos trucos que nos pueda recomendar? Mira, sí, o sea, lo que debemos, yo no recomiendo restringir carbohidratos completamente, sino simplemente llevar una dieta balanceada. Y podemos conseguir buenos carbohidratos de manera barata. Los víveres, simplemente lo que debemos de tratar es de coger una buena calidad de víveres. Batata es bueno, el plátano verde, que lo tenemos bien abundante, es bueno, también el ñame, el mapuey, etcétera, y son víveres baratos, y simplemente tratar de hacerlo de manera saludable, hervirlos o freírlos, es una opción. Si por ejemplo vamos a utilizar arroz que sea en poca cantidad, tratar de evitar las harinas blancas, son unos simples consejos que puedes utilizar, y claro está aumentando la cantidad de ensalada. La ensalada sale barata, una lechuga, un tomate, un pepino, o sea, todo eso sale barato. Entonces también aumentar la cantidad de vegetales y frutas. Ahora mismo la industria agropecuaria están dejando prácticamente todos los productos en el mercado local, o sea que podemos conseguir productos baratos y de buena calidad. Hablando con un endocrino, no puedo dejar de asumir el tema de la zona de peligro que es ahora, que mucha gente crea que está engordando y comience a hacer dietas y que se haga un desbalance y el cuerpo, en vez de tener mejores defensas, sea más frágil ante una enfermedad peligrosa como el COVID. Coméntenos sobre esto, por favor. Sí, mira, debemos de tener una dieta balanceada, como te comenté. Estas dietas restrictivas ahora mismo no es el momento para hacerlas. Sabemos que hay dietas como las dietas cetónicas o ayuno intermitente. Ahora mismo no es el momento porque puede afectar, sobre todo al inicio, nuestro sistema inmune. Sí, aquí lo importante es llevar una dieta balanceada, mientras tanto limitando las cantidades, un aumento en la cantidad de verduras, vegetales, frutas y sobre todo también hidratación, que no te mencioné anteriormente. La hidratación es vital para tratar de evitar estas enfermedades virales. Anteriormente y más con virus de influenza, con la gripe, se decía que la vitamina C, ingesta de vitamina C o alimentos ricos en vitamina C podían ayudar a estos virus, pero con el COVID no se ha demostrado nada. Lo único con respecto a vitamina que tenemos ahora mismo es buenos niveles de vitamina D para evitar la transmisión del COVID. Pero en cuanto a vitamina C y digamos algunos remedios caseros, nada de eso funciona ahora mismo, no hay nada demostrado. Doctor, la gente está recomendando ahora muchos remedios naturales que pueden algunos ser peligrosos para el sistema. Quisiera, claro, para el cierre, si usted conoce algunos de ellos sobre los cuales quiera hacer una advertencia precisa, porque sabemos que el cuerpo es perfecto y cuando lo invadimos con algo que puede envenenarlo, el peligro aumenta. Mira, recientemente vi por ahí rodando utilizar sal para, en pocas palabras, alcalinizar la garganta, lo cual puede llevar a personas que tienen alta presión, a que le empeore la presión.
También estaba uno que anteriormente, que era utilizar bebidas calientes o utilizar incluso el blower, el secador, ponérselo en la nariz o en la boca. Tampoco nada de esto funciona. Es un mito de que el calor mata el virus, totalmente. O sea, que son cosas que la población debe de evitar para no hacerse daño a sí mismo. ¿Las infusiones? ¿No recomienda las infusiones? Mira, infusión no con la finalidad de prevenir el COVID. Una infusión de té verde, una infusión de té negro puede ayudarte con efecto antioxidante en tu salud en general, pero no evitan el COVID. No hay ninguna data de que infusión evite el COVID ahora mismo. Su consejo de cierre, doctor. Manténganse con el distanciamiento social. Recuerden 2 metros de distancia entre una persona y otra. Si tienes que salir, utiliza mascarilla. Quédate en casa, lávate las manos y evita tocarte si vas a salir la boca, la nariz y los ojos. Si nos hablan los médicos, tenemos que escucharlos con muchísima atención, y más si es un endocrino, con el miedo que hay ahora a engordar por el encierro y también el peligro de que las personas obesas sean más vulnerables a un ataque feroz del COVID. Doctor, muchísimas gracias. Un placer, tengan un buen día. Así es, vamos a una pausa. Regresamos al bloque final. Nelson Rodríguez, por aquí andamos. Sí, vamos a aprovechar estos últimos minutos, Adis, para actualizar un chin sobre los informes policiales de la cantidad de apresados. Incluso veo por aquí que ayer miércoles fue récord, la menor cantidad de apresados en más de un mes. 882 detenidos durante el toque de queda. Recuérdense que el martes fueron 886 y son las únicas 2 veces que había bajado de... Bueno, el martes de arriba había bajado a 900, pero ahí tienen ustedes 882 presos anoche. Yo quiero insistir en que mientras nosotros estamos tranquilos en nuestra casa, hay mucha gente traviesa, moviéndose mucho en las calles y sacando beneficio de la situación. Recuérdese un informe que presentó el lunes el ministro Montalvo como presidente de la Comisión de Alto Nivel. Montalvo dijo que han sido apresadas 45.308 personas por violación al toque de queda y por contravenir otras medidas. Eso incluye 1.569 negocios que han sido cerrados por violación al distanciamiento social y 292 por violación propiamente al toque de queda, o sea, negocios que han violado el horario del toque de queda y estaban abriendo sus puertas. Incluso hay empresas que han sido sancionadas. Montalvo mencionaba 6 empresas que han sido sancionadas y que ha habido sometimientos penales incluso para 3 empresas por comercialización de productos destinados a la prevención del COVID, o sea, comercializarlos sin permiso sanitario, y que en 25 casos se han iniciado procesos sancionadores contra farmacias, suplidores de insumos y médicos y colmados, por incurrir en especulación. Por eso es que hablo que mientras la gran mayoría de la población se encuentra recluida en sus hogares, hay otra gente haciendo travesuras, no solamente violando el toque de queda. Pero ahí está el dato policial de anoche. Miércoles, 882 apresados, la menor cantidad en esta temporada, Adis Burgos. Hay que seguir apelando a que la gente asuma las correcciones, porque tal como dijo el presidente, no es momento todavía de hablar de bajar la guardia. Eso podría ser un gran peligro cuando nosotros sabemos que como país todavía no conocemos ni siquiera el impacto del momento. Mientras se siguen ampliando las pruebas, todavía mucha gente puede estar asintomática, mucha gente no ha tenido acceso a la prueba. Entonces el diagnóstico real vendrá en la medida en que vamos ampliando esa capacidad de la prueba, en la que sepamos cuándo es el punto más alto de la curva y que evitemos que eso sea peor ahora y
e inclusive que cuando lo rebasemos haya un rebrote. Nelson, ¿hemos llegado a la parte final? Sí, yo creo que ya están justificados por el día de hoy. Y a la gente que anote eso que dijo el presidente, de que todavía no existen las condiciones para reducir o eliminar las medidas restrictivas. Eso en función a lo que hemos venido hablando, de que el día 30 es el vencimiento del plazo del Estado Nacional de Emergencia y que a más tardar el sábado, si va a seguir la emergencia, el presidente tiene que solicitarlo nueva vez al Congreso, porque la Constitución dice que tiene que ser 5 días antes de que venza la situación o la excepción vigente. Suena duro, pero es la realidad. Y por lo que dijo el presidente, el gobierno está claro. Esto no se puede parar ahora. Si usted creía que iba a entrar al trabajo todavía, de paso van a arreciar contra los negocios que han comenzado a abrir porque no es momento. Algunos tendrán oportunidad de conseguirlo con permisos oficiales, pero toca más y tendremos que poner la mejor cara porque es la realidad, es la realidad. Nelson, un abrazo, sigue así porque te veo muy bonito y sin engordar, entonces la cuarentena te viene bien. Gracias, Adis. Nos vemos mañana. Buenos días a todos. Hasta mañana.